la prueba de nuestra fe. Y vamos a ver de qué tiene que ver realmente. ¿Cómo así que la prueba de nuestra fe? Y vamos a mirar exactamente qué dice la palabra, qué nos dice la palabra acerca de las pruebas, a nosotros como creyentes, a nosotros como personas que estamos conociendo del Señor Jesús. ¿Qué nos dice? Cómo afrontar la prueba, qué está cumpliendo la prueba en nuestra vida y de qué prueba se trata. Entonces, para eso quiero comenzar leyéndoles una parte del libro que mi hermano escribió, Daniel Salinas, ustedes lo conocen, Gaina, su esposa, ellos son misioneros, sirven a la iglesia y ellos tuvieron y vivieron la experiencia de tener una hija con parálisis cerebral. Y fue un momento supremamente difícil para la vida de ellos. Y al mismo tiempo, pues, aunque fue una experiencia tan difícil, ellos escribieron lo siguiente con respecto a la prueba. Dice así: nosotros somos nuestras historias. Cada historia es una cima que enriquece a una cordillera de historias. Cuando compartimos la nuestra, nos damos cuenta que ella es parte de algo más grande de lo que nos imaginamos. Cuando compartimos nuestras historias, nuestro dolor se libera hacia un océano sin fronteras. Y aquí realmente está citando, después de lo que han vivido, lo que han experimentado, su gran lucha, su gran dolor, el ver que todo cuando estamos en el Señor tiene un propósito y que realmente algo está haciendo el Señor en cada uno de nosotros. Así que hoy los invito para que vayamos a la carta que Santiago escribió, a la epístola de Santiago, y vamos a ver que el que escribió esta carta fue el hermano de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús. Y es muy interesante porque si uno lee los evangelios nos dicen que los hermanos de Jesús no creían en él. Pero nos damos cuenta que después de la resurrección viene Santiago, el hermano de Jesús, y aún aparte de que él escribe esta epístola, él fue el líder del concilio de Jerusalén. Es lo que nos cuenta el libro y nos narra el libro de los Hechos. Más o menos cuando vemos el contexto de Santiago, ¿cuándo fue escrita esta carta? Nos dicen que fue más o menos antes del año 50 después de Cristo. Entonces las consideran como una de las primeras cartas que fue escrita. Y entonces, ¿a quién fue escrita esta carta? Nos dice que fue escrita a las 12 tribus que se hallaban dispersas en el mundo. Y vamos a ver por qué. Miremos algunas características de Santiago, porque mi interés es invitarlos a ustedes a que lean este libro completo, a que leamos la escritura, no solo una parte, sino que quede ese anhelo de poderlo leer completo. ¿Qué vamos a ver ahí? Encontramos en Santiago como característica, pues que tiene una naturaleza para los judíos. Su énfasis fue en la conducta cristiana. Y aunque muchos dicen que está como en contraposición con las enseñanzas de Pablo de la Gracia, cuando se entiende bien nos damos cuenta que no, que precisamente es un complemento y es la forma como los creyentes, los que estamos en Cristo, venimos a vivir la vida cristiana. Por eso, Santiago se compara con las enseñanzas que el Señor Jesucristo dio en el Sermón del Monte. ¿Sí? Uno va y, ¿dónde está el Sermón del Monte? Mateo 5, 6 y 7. Todo el Sermón del Monte. Entonces, hay como una familiaridad con estas enseñanzas. También se ha visto una similitud con los proverbios del Antiguo Testamento porque es considerado como un escrito de forma sapiencial, o sea, para que da sabiduría, que da consejos para la vida.
Y una característica también de esta carta fue que fue escrita en un excelente griego. Eso nos ayuda para que nosotros nos hagamos la pregunta con respecto al tema de hoy, prueba de nuestra fe. Prueba de la fe, vamos a ver qué significa. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 1. Comienza diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya dijimos que este Santiago es el hermano de Jesús. ¿Cómo se presenta él? Como un siervo. Y aquí se muestra la madurez ya del escritor, la madurez del que está compartiendo con nosotros el Evangelio, porque él no se muestra ni como el grande, ni como el que dirigía el concilio de Jerusalén, ni como el que estaba a cargo, ni se muestra como siervo. Se nota que había pasado ya tiempo con la palabra, que había comprendido el mensaje del Evangelio. Él se presenta como ese siervo que reconoce que tiene un Señor a quien sirve. Y ahora él nos plantea y dice inmediatamente a quién le está escribiendo la carta. Y ya dijimos que a las 12 tribus de Israel que se habían dispersado en el mundo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando vino la muerte de Esteban? ¿Qué sucedió en la iglesia allá en Jerusalén? Empezaron a perseguir a los cristianos, a los que habían creído en Cristo, y vino una persecución tan fuerte en la iglesia que los hermanos tuvieron que salir corriendo de su casa. Eso lo dice en Hechos capítulo 11, versículo 19. Lucas lo narra, nos dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. ¿Para qué personas entonces está escrita? Para personas que han tenido que dejar sus casas, dejar su comodidad, están perseguidos. Para los cristianos que viven dificultades. Y ese es el tema una y otra vez, el mensaje a quien Santiago quiere llegar, porque dice, usted ya creyó en Cristo, ahora se trata de que entendamos y miremos qué nos dice el Señor acerca de las pruebas, acerca de las dificultades. Una y otra vez Santiago lo está diciendo. Continuamos versículo 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿No les parece esto como un enunciado muy fuerte? Va como en contra de lo que el mundo ofrece, ¿cierto? El mundo dice, usted celebre si está bien. Si está mal, bueno, revise, mire qué es lo que pasa, porque usted tiene que estar bien. Y aquí el apóstol no, sino el escritor Santiago nos está diciendo, bueno, aquí lo que nos dice es, estamos en pruebas, estamos en dificultades, pero considerémonos dichosos por estar en esa prueba, en esa dificultad. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque cuando tenemos problemas nos duele el alma, ¿verdad? Nos duele el cuerpo, nos duelen las circunstancias y uno dice, ¿yo cómo puedo estar feliz? ¿A qué dicha se refiere entonces el escritor aquí? Nos dice, versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y aquí está la palabra en la que nos vamos a centrar, la prueba de su fe. Esa palabra realmente ¿a qué se refiere? Cuando dice la prueba de su fe. Porque no es, dice que la raíz de la palabra griega aquí, no es la prueba que nosotros estamos acostumbrados de que voy a colocar esto de tal manera a ver cómo reacciona, para yo mirar si está bien o si está mal, si está realmente dando la medida o la está pasando, ¿cierto? No es esa palabra la que se utiliza aquí. Esta palabra prueba que se utiliza aquí
Es una palabra que tiene que ver con, es la misma palabra que se utiliza para probar los metales. ¿Han oído de eso? Que para sacar, para purificar los metales tienen que ser probados. Es ese tipo de prueba a lo que se refiere aquí. Es una palabra que se usa para remover impurezas de tal manera que el metal sea más fuerte, con más integridad y limpieza. Y esto lo podemos ver también en la escritura. Esta misma palabra prueba la podemos ver en la escritura de Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7, donde dice: esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y viene la explicación. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, cuando nosotros miramos el versículo 3, donde Santiago nos dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, es este tipo de prueba. Una prueba que va a generar algo en la persona, aquí en el que ha creído, en la persona que está conociendo al Señor y en quien ha puesto su fe. ¿Para quién es esa palabra? Para nosotros. ¿Hemos nosotros creído en el Señor? Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba? Nos limpia, nos purifica, genera en nosotros carácter, nos ayuda a crecer. ¿Y eso para qué? Mire, sigamos mirando nuevamente el versículo. Esa prueba de su fe produce paciencia. En otra versión dice, produce constancia. ¿Para qué creen ustedes que se necesita esa paciencia, esa constancia? Para continuar, para estar en la vida con un propósito, ¿cierto? Tenemos esa prueba, fortalece nuestra relación con Dios, a quien hemos creído, pero al mismo tiempo, cuando hemos estado en prueba, fortalece nuestra relación con los demás. ¿En qué medida? En la medida en que puedo entender y puedo ayudar al que está viviendo una dificultad, ¿cierto? Y por eso no podemos ignorar cuando una persona a nuestro lado está sufriendo, cuando una persona necesita un consejo. Entonces, ¿qué produce en nosotros? Ese creer, ese afirmar la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué más hace la prueba? Dice que nos lleva a mirar, a tener esa paciencia, a esperar, tener esa esperanza. Paciencia es tener esperanza. ¿En qué? En algo mejor, en un futuro, ¿verdad? Porque sabemos que esto no es para siempre. Es como un ciclo de la vida, diferentes circunstancias que vivimos que nos ayudan a crecer. Continuemos versículo 4 de Santiago 1. Dice, y la constancia o paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean como perfectos e íntegros, sin que les falte nada. ¿Qué está haciendo el Señor con nosotros? ¿Qué está haciendo el Señor con cada uno de ustedes? Él nos está perfeccionando, nos está haciendo íntegros. Y cuando miramos, recordamos la escritura, decimos, Él está formando su carácter en nosotros. ¿Por qué será? Cuando usted pone su esperanza en alguien, cuando usted cree en alguien y lo desarrolla, es porque usted quiere que esa persona salga adelante, que sea madura, que crezca, quiere sacar lo mejor de nosotros, así como cuando se purifica el oro
y se saca ese brillo, igual quiere el Señor, sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y entonces por eso Él nos está haciendo perfectos y nos está haciendo íntegros. ¿Y qué desea Él? Sin que les falte nada. Y uno dice, wow, nos miramos en lo personal y sabemos que hay muchas cosas que nos faltan, ¿verdad? Pero el que nos está creando, todavía el que está formando en nosotros su carácter, anhela, desea hacer una obra completa. ¿Qué escrituras vienen a nuestra mente? Porque esto nos lleva a mirar que en la palabra una y otra vez el Señor nos ha revelado su propósito para con nosotros. El Señor nos ha mostrado quién es Él y qué está haciendo en nosotros. Entonces vienen a nuestra mente unas escrituras. Viene la escritura de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y saben que estas escrituras deberíamos saberlas de memoria. ¿Por qué? Porque estas escrituras nos ayudan en esos momentos en que estamos mal, en los momentos en que dudamos, en los momentos en que decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Por qué no contestas? ¿Qué es este silencio tan grande? Y créanme que muchos de nosotros lo hemos vivido y a veces compartimos con hermanos y nos dicen, hay un silencio muy grande del Señor, no comprendemos. Pero ¿qué está haciendo la Escritura? Nos está afirmando en que todo tiene un propósito y que Dios sí está obrando. Entonces los invito, estas Escrituras debemos saberlas de memoria, estudiémoslas, meditémoslas. ¿Qué nos dice Filipenses 1:6? El apóstol Pablo dice, estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué nos dice esa escritura de Dios? Que lo que Él comienza, Él lo termina. No crea, hermanos, que depende de nosotros. Podemos ser flojos, podemos creer que nos soltamos, pero si hemos creído en el Señor y Él dijo, ya tú eres mío, lo que Él comenzó, Él lo va a terminar. Y saben, no hay escritura más hermosa para cuando estamos desalentados. El saber que cuando vemos que no tenemos fuerzas, cuando vemos que también que de pronto hemos reaccionado mal, no hay escritura más linda que saber que Él sí está a cargo, que Él está interesado en terminar lo que Él ha comenzado. Miremos otra escritura. Estas son escrituras que nos llevan a afirmar nuestra fe en el Señor. Hebreos 12:2. ¿Qué dice Hebreos 12:2? ¿Qué nos dice quién es Él? Nuevamente nos está invitando y nos dice, fijemos la mirada en Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hizo Él? ¿Qué dice la escritura? Es que, leámoslo juntos. Iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nuevamente está confirmando la escritura de que leímos de Filipenses, ¿cierto? Cristo Jesús ha sido el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y para Él no fue fácil. Dice, quien por el gozo que le esperaba, pongan atención, el gozo con gozo soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Usted se ha puesto a imaginarse ese cuadro? ¿Y qué está haciendo el Señor Jesucristo a la derecha del trono de Dios? ¿Qué dice la palabra? Está intercediendo por nosotros. Él continúa trabajando con nosotros. Él dice que aquello que inició lo sigue perfeccionando. ¿Lo creemos, hermanos? Y saben que puede que no entendamos estas escrituras, pero en los momentos de dificultad son las que nos sostienen, porque es la palabra del Señor y la palabra del Señor es viva, es eficaz. Primera de Tesalonicenses 5.
¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses 5? Es como una oración casi del apóstol Pablo. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, ¿qué dice? Lo santifique por completo. Nuevamente, una obra completa que el Señor hace. Él no deja a medias lo que ha comenzado con cada uno de nosotros. Dice, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. ¿Qué les parecen estas escrituras? ¿Nos dan confianza? ¿Qué nos está diciendo Santiago? Cuando hemos mirado a Santiago, Santiago nos está diciendo, miren lo que el Señor está haciendo con ustedes, gócense en medio de la prueba. La prueba está produciendo algo, paciencia, ¿cierto? Está diciendo y dice que esta paciencia nos va a llevar finalmente a ver la obra de Cristo en nosotros, porque Él está haciendo toda buena obra en cada uno de nosotros. Él quiere que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, está diciendo Santiago. Primera de Corintios 1, 6 al 9. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Leamos juntos el versículo 8, ¿qué dice? Él los mantendrá firmes ¿hasta cuándo? Hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente nos dice, fiel es Dios. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces la Escritura una y otra vez nos dice que esa prueba, que nos están puliendo para sacar lo mejor de nosotros, tiene un propósito. El Señor quiere que seamos íntegros y cabales sin que nos falte nada. ¿Quién está haciendo esa obra? El Señor. Y entonces continuemos en Santiago en medio de este tema que nos aconseja cómo mirar las circunstancias de nuestra vida. Versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Qué nos dice este versículo acerca de quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué está diciendo este versículo? Díganme ustedes, ¿cómo es Dios? Generoso. Dios no nos da de a poquitos. Es decir, no, voy a darle a ver si da la medida y si logra salir con esto, entonces, no, Él dice que Él es generoso, Él nos da. Y por eso Santiago nos está invitando a que ¿qué hagamos? A que le pidamos a Dios sabiduría, ¿cierto? De acuerdo a este versículo. Que le pidamos a Dios sabiduría. ¿Por qué? Porque en este contexto Santiago nos habla de la sabiduría. Porque cuando estamos en prueba, cuando nos está doliendo, ¿saben qué? Se nos nubla la visión. Cuando estamos en dificultades, no pensamos bien. Y entonces no vemos claramente qué decisiones tomar, qué hacer o qué comprender de qué está haciendo Dios en nuestra vida. Y por eso Santiago nos lleva a que miremos acerca de la sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice Proverbios? Que hemos estado estudiando Proverbios los miércoles acerca de qué es la sabiduría. ¿Qué dice? Dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Qué temor es? Tenerle miedo a Dios porque es un Dios castigador
que si yo hago algo mal, me va a lanzar inmediatamente un rayo. Ese no es el Dios de la Escritura, ¿cierto? Ese temor a Dios, cuando nos habla Proverbios, es conocer el amor de Dios, es ir en reverencia ante Él, es podernos acercar con confianza a Él, ¿cierto? Alabarlo, doblar nuestras rodillas ante Él, reconocer que Él es el dador de la vida y que si algo nos está pasando, Él está a cargo. Lo hemos leído en las escrituras anteriores. ¿Es Dios fiel? Una y otra vez la palabra nos dice, fiel es el que está haciendo la obra en ustedes. Así que confiemos en Él, vivamos con sabiduría. El comentario bíblico contemporáneo dice, para ser sabio, de acuerdo a la Biblia, significa tomar decisiones basadas en el temor de Dios, en la capacidad de discernir el momento y la forma de hacer lo correcto sin caer en legalismo ni relativismo y por ende promover la vida y la paz. ¿Qué está diciendo? Que toda decisión y todo debemos mirarlo con sabiduría para ver y conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios nos lleva a tomar buenas decisiones. La voluntad de Dios nos protege de cosas y aún nos ayuda a salir de problemas cuando hemos caído en ellos, ¿verdad? También dice que la voluntad de Dios, esa sabiduría siempre nos lleva a promover la vida y la paz, que es algo muy importante, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. En Job nos insta a buscar la sabiduría porque Job dice que la sabiduría vale más que las piedras preciosas. ¿Qué piedra preciosa le gusta a usted? ¿La esmeralda? ¿El diamante? Bueno, Job nos está diciendo, la sabiduría de Dios vale más que eso. ¿Sí se dan cuenta los valores que nos está dando la palabra? Son valores que nos ayudan en medio de la prueba, en medio de la circunstancia. En Eclesiastés encontramos que la sabiduría da fortaleza, que la sabiduría ilumina a las personas, que la sabiduría da vida, hace que las palabras sean medicina. Eso lo dice Santiago también. Y por eso quiero que vayamos a Santiago capítulo 3, porque él nos muestra el tipo de sabiduría que es de Dios. Leamos Santiago 3, versículo 13 al 18, dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Nos está mostrando dos partes, ¿cierto? La sabiduría del mundo, pero ahora nos muestra la sabiduría de Dios. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo, ¿qué? Pura. Y además, pacífica. ¿Qué más? Bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Es la obra de Dios en cada uno de nosotros, ¿verdad? En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Así que nos está diciendo la palabra y lo que nos está recomendando Santiago es, si estamos en prueba, que es la realidad del creyente,
la realidad de todos nosotros, pidámosle sabiduría a Dios. Y esta sabiduría de Dios lo que nos muestra es que es humilde. Reconoce la necesidad de su Señor y reconoce la necesidad que tenemos los unos de los otros. Dice que es humilde, pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, imparcial y sincera. ¿Y saben qué? Realmente las características de los hombres sabios es que son humildes, reconociendo su necesidad de Dios y también reconociendo su necesidad de los demás. Y por lo tanto, busca la reconciliación, busca la paz. ¿No creen ustedes que muchas pruebas y situaciones que vivimos realmente requieren de esta sabiduría? Definitivamente, porque nos pone en esa relación con Dios y nos reconcilia con Él, nos da paz y al mismo tiempo nos trae reconciliación entre nosotros, en la vida, con los seres queridos, cómo manejar las distintas circunstancias, las distintas situaciones. Ahora, cuando uno busca realmente el ejemplo perfecto de la sabiduría, lo vemos en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, 18 y 31 nos dice que Cristo es llamado la sabiduría de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere, que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, aunque no la entendamos, busquemos al Señor pidiendo sabiduría, pidiendo su dirección. Y entonces, aquí es donde nos damos cuenta de la importancia de dos cosas o de herramientas que el Señor nos da para la vida cuando estamos en prueba. Y la primera es la palabra, el conocer la palabra, porque Dios nos habla a través de su palabra. Así se dieron cuenta que Santiago está mostrando realmente a los que están alejados, que están dispersos, a los que están sufriendo, les está diciendo quién es Dios, qué está haciendo Dios en ellos y cuál es su voluntad. Entonces la palabra, como yo les decía ahorita, estos versículos que ojalá no los sepamos de memoria, son herramientas que nos van a ayudar en los momentos difíciles. Cuando no sabemos qué respuesta dar, adivinen quién pone en nuestra mente esos versículos. El Espíritu Santo nos recuerda esa palabra. Nos dice, acuérdate que el Señor es fiel. Acuérdate, no te desanimes, pues que estés mal, pero que lo que el Señor comenzó en ti, lo va a terminar. Y uno a veces dice, pero ¿cómo, Señor? Yo soy fiel, confía en mí, mírame a mí, ¿cierto? Nos está diciendo Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, mírame a mí, yo inicio y completo la labor que estoy haciendo en ti. Y esa palabra va unida a la oración. Y por eso nos dice Santiago, si usted le falta esa sabiduría, y dígame a quién no le falta la sabiduría. A todos, porque cada circunstancia es única. Y en cada circunstancia tenemos que decirle, Señor, dame sabiduría. ¿Qué debo hacer frente a esto? Entonces va unida la palabra con la oración, porque la palabra y la oración se complementan. En la oración podemos decirle, yo no entiendo. En la oración podemos decirle, me duele. No, podemos lamentarnos, pero Él nos lleva a la palabra y la palabra nos dice, tranquilo, lo que estás viviendo o aunque no encontremos respuesta, dice, confía en mí, que yo estoy a cargo y estoy haciendo una obra contigo. ¿Qué valoramos nosotros como iglesia? ¿A qué cosas les damos valor? Ustedes como personas, ¿qué le damos valor nosotros a aquí en la iglesia? A la palabra. Y por eso la palabra es
importantísima y por eso hacemos estudios bíblicos y por eso tenemos grupos de estudios de discipulados, porque si hemos creído en Cristo, lo conocemos ¿cómo? A través de su palabra y tenemos que poner en nuestra mente muchas escrituras. Algunas hemos visto hoy, pero ¿cuántos salmos no vienen a nuestra mente cuando estamos viviendo situaciones? ¿Cuántas palabras no vienen a nuestro corazón? Y también la oración es un valor que tenemos como iglesia. Y como iglesia por eso invitamos a los ministerios a que se reúnan a orar. Como iglesia le estamos diciendo a las personas, hay un tiempo de oración. Está la oración privada, la oración en comunidad, porque nos lleva a buscar del Señor en lo privado para que nos dé su sabiduría y también entre nosotros. ¿Será que nos necesitamos, hermanos? ¿Será que necesitamos el apoyo de los unos a los otros? El orar, el pedir un consejo, el decir ayúdeme. ¿Qué generalmente es lo que pasa cuando estamos bien golpeados, bien mal, bien tristes? ¿Cuál es la reacción del ser humano? Aislarse, encerrarse, no quiere que nadie sepa su condición y es normal porque es una realidad que nos da a los seres humanos. Pero el Señor dice, ven a mí, ven a mi palabra, ven que aquí, ven a la comunidad, estamos para ayudarnos en las pruebas, porque las pruebas está produciendo algo en cada uno de nosotros. ¿Qué más valoramos? El crecer, porque cuando estamos pasando las pruebas, crecemos. Ustedes vieron lo que les leí del libro de Daniel y Geina. Fue una experiencia tan difícil los que han conocido el testimonio de ellos, pero ellos usaron su experiencia, su dolor, su tristeza para ayudar a otros. ¿Y saben qué? Una de las cosas en las que ellos ayudaron es en mostrarle al cristiano y a la iglesia que tenemos que tener en cuenta a las personas que no son como nosotros, tener en cuenta a los que son especiales, a los que están en desventaja, a los pequeños, que nosotros como creyentes tengamos en cuenta a todos. ¿Y saben qué? A veces caemos en lo que el mundo nos vende y es que si algo nos sirve, ¿qué hacemos? Lo desechamos. Lo hacemos como si fueran los electrodomésticos, que todo ahora es desechable. Entonces, se dañó tal cosa, bótela y compre una nueva. Pero esa no es la realidad de la vida. La realidad de la vida es que las circunstancias y las pruebas están para que aprendamos, para que crezcamos, para que conozcamos el dolor de otros. Y en medio de esa situación, llevemos a otros ante la presencia del Señor. ¿Ustedes saben cuál es el lema de nuestra iglesia? El lema de nuestra iglesia es: participamos con Cristo en la salvación del mundo. ¿Cuál es el lema? Participamos con Cristo en la salvación del mundo. ¿Y cómo vamos a participar con Cristo si no conocemos su palabra? ¿Y cómo vamos a participar con Cristo si no estamos en esa comunión, en oración con Él, con nuestros hermanos? ¿Y cómo participamos con Cristo si no estamos creciendo en medio de las pruebas? Esa es la diferencia que hay entre el creyente y la persona que no ha conocido del Señor. El creyente, aunque puede estar muy desanimado, muy difícil su situación, pero tiene una esperanza. Y el Señor le dice, mírame a mí, que yo estoy obrando contigo y que lo que comencé lo voy a terminar. Así que lo que nos dice Santiago y mi invitación es que ustedes puedan leer esta carta completa y que miren en esta carta la obra de Dios, quién es Él y qué está haciendo en nosotros y cómo nos muestra su voluntad para que vivamos con sabiduría. Porque eso es lo que quiere el Señor. ¿Y saben qué? Por eso es que nosotros como creyentes decimos,
Gracias, Señor, por las pruebas. Son duras, lloramos, nos duele. El Señor lo sabe, Él llora con nosotros, Él se pone triste con nosotros, pero Él no nos deja ahí. Confiamos en que Él nos levanta y todo tiene un propósito. Y cuando estamos en sus manos, es lo más hermoso que nos ha podido pasar, porque no nos quedamos hundidos en unas circunstancias, sino que el Señor nos saca adelante. ¿Lo creemos, hermanos? Para eso estamos, para conocer a nuestro Señor, para vivir de la mano con Él, pero sobre todo para ayudar a otros y participar con el Señor en la salvación de otros. Amén. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra, porque en tu palabra tú nos revelas quién eres tú. Y por todas partes tú dices que eres fiel, que eres verdadero, que eres Dios todopoderoso, dador de la vida. Y no hay nada más lindo, Señor, y que traiga más paz que descansar en ti. Tú conoces, Señor, que hay pruebas muy difíciles, que hay respuestas que no tenemos, pero también tú nos dices que tú estás con nosotros y que lo que tú has comenzado, tú lo vas a terminar. Y Señor, eres tú el que nos sacas adelante, eres tú el que nos purificas a cada uno de nosotros y eres tú el que nos invitas a participar contigo en la salvación del mundo, en que muchos más te puedan ver a ti, porque contigo, Señor, hay futuro, hay esperanza. Y Señor, porque las pruebas realmente son de bendición y eres tú el que nos ayudas a animarnos cuando estamos en ellas. Gracias porque tú levantas a mis hermanos, porque tú traes sanidad, porque tú traes fortaleza, porque tú dices, no temas, que yo estoy contigo. Qué lindo es venir ante tu presencia. Qué lindo es conocer la realidad de tu amor. Que la vida no son solo pruebas, que la vida es conocerte a ti y saber que tú estás involucrado en ella. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Toda gloria, honra y alabanza es para ti, en Cristo Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén.